Pues noche de debate en Telemedina Canal 9. Vamos a debatir los resultados electorales de hace un par de días en la comunidad, exactamente en Cataluña. Nos acompaña esta noche Alfredo Losada para debatir. Alfredo, buenas noches. Buenas noches, Javier. Nos acompaña Javier Cuevas. Javier, buenas noches. Buenas noches. Y Juan Francisco Rodríguez. Juan Francisco, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, Alfredo, primera intervención, brevemente, para ir un poco tomando posiciones. El resultado electoral, la jornada del pasado domingo, ¿qué te parece? Hombre, yo creo que era un poco esperado los resultados, ¿no?, que se esperaba, que subiera el PSC y que los independentistas bajaran. Para que yo creo que lo que quedó muy claro el domingo con las votaciones en Cataluña es que el llamado procés, yo creo que ha pasado a la historia, porque los independentistas, exceptuando Junts, que subió muy poquito, el batacazo que se ha dado RC, y bueno, los ultraconservadores de extrema derecha que han sacado 2, yo creo que tiene una minoría y que eso, quieras o no, yo entiendo también que la sociedad catalana está un poco cansada ya, ¿no?, y que se reflejó en los resultados del domingo. Y bueno, tiempo hay. En materia, vamos a ir poco a poco conociendo la opinión de nuestros contertulios. Javier, ¿qué te pareció los resultados electorales? De una parte estoy de acuerdo, de otra no, con Alfredo. Yo creo que los resultados son los esperados más o menos, con algunas diferencias. Yo creía que Esquerra Republicana no iba a caer tanto, la verdad es que ha caído. Luego entraremos a debatir por qué ha caído y dónde ha ido el trasvase de votos, pero yo creo que el proceso sigue vivo porque el problema no es los resultados, sino la gobernabilidad. Y las cuestiones que nos ponen de gobernabilidad ahora mismo es que solo hay un pacto posible, o digamos 2 pactos, que es de lo que más seguramente hablaremos, tanto como de los resultados. Uno de ellos es con Esquerra Republicana, que después del batacazo le va a exigir referéndum de autodeterminación, le va a exigir un montón de cosas, y el otro que Sánchez prefiera mantenerse en el poder y le diga a ella que deje gobernar a Junts, algo que me parece casi imposible, porque conociendo a ella, que también tiene una personalidad muy fuerte, es difícil. Pero por otro lado, los comentaremos los votos, que iremos comentando los escaños, pero vamos, nada fuera de lo corriente, salvo la caída de Esquerra Republicana. Lo de, bueno, pues los comunes, Sumar o demás van en su línea descendente. Vox ha aguantado un poco el tipo, que no sabíamos si iba a aguantar el tipo porque estaba cayendo en las últimas elecciones, y sobre todo un hartazgo de la sociedad catalana, porque recordemos que tiene muy parecido a las últimas elecciones, pero las últimas elecciones se celebraron casi en el COVID, en el 2021, y eso significa que estas elecciones no han movilizado a Cataluña, no han movilizado al electorado catalán. Juan Francisco Rodríguez, primera intervención para conocer un poco tu posición en cuanto a los resultados electorales del pasado domingo en Cataluña. Bueno, yo sí que creo que se entra en una nueva etapa, que ya el proceso no sigue vivo, pero sí que podríamos llamarla post-proceso, porque desde luego no es una etapa de normalización, aunque va en la línea, ¿no? Hay que tener, y analizando un poco el porqué, entraremos seguramente, pero habrá que señalar que la política de indultos y la ley de amnistía, yo creo que han tenido mucho que ver con el resultado. Al final Pedro Sánchez ahí tenía razón, el gobierno tenía razón. Vemos también cómo baja la participación a tiempos anteriores a la fiebre soberanista, lo cual quizás quiere decir efectivamente que no estaba muy movilizado el electorado soberanista, quizás por la frustración, evidentemente, de estarse chocando constantemente contra molinos de viento. Y sí que creo que es importante entender que Junts es menos Junts y más convergencia. Es decir, si bien es verdad que sigue con un discurso soberanista, yo creo que es un discurso como utilizaba antes CiU cuando llegaban las elecciones, el nacionalismo, sacando la bandera para movilizar al electorado, pero que ahora el eje se empieza a mover otra vez en otros términos más izquierda-derecha. Pues ya conocemos la opinión de nuestros contertulios. Entramos en materia. Alfredo. Pues en materia. Mira, lo decía Juan Francisco, a mí me parece que cuando el gobierno central apostó por los indultos y por la amnistía, y siempre ha dicho que era para, vamos a poner entre comillas, pacificar Cataluña, llevarla al diálogo, a la convivencia,
y bueno, pues había mucha gente que le decía pues, bueno, lo que le han llamado de todo, ¿no? Pero ahora el que no quiera verlo no lo va a seguir sin ver, pero yo creo que todas esas políticas sí que ha beneficiado a todos los partidos políticos que se presentaban en Cataluña. Me explico. Ha beneficiado al PSC, que ha subido considerablemente su representación. RC ha bajado, yo entiendo que por el desgaste y mala gestión que ha hecho durante el gobierno, que tenía pactado con Junts y que Junts le dejó tirado. Junts se mantiene, ahí tiene un número de votos que se mantiene, aunque con respecto a otras elecciones ha bajado, no es la fuerza que tenía. El Partido Popular es verdad que es el que más ha subido de 3 a 15 escaños, pero también es verdad que ha recogido todos los votos de Ciudadanos, todos, y eran 6 diputados. Yo me preguntaba el domingo por la noche si Ciudadanos hubiera sacado 3 o 4 diputados, ahora mismo a lo mejor estaríamos hablando que el Partido Popular estaba por debajo de Vox. Y Vox es verdad que tiene una base consolidada de esos 300 y pico mil votos, 248.000, que mantiene los 11 diputados. Con lo cual, yo entiendo, y por eso decía, que el proceso, llamado proceso, se había pasado y que los ciudadanos y las ciudadanas de Cataluña quieren ya una convivencia, quieren una tranquilidad. Solamente hay que estar en Cataluña para verlo, y yo creo que esto de que están todo el día en las calles no es verdad, y que se abre una nueva etapa, y que yo creo que la persona más indicada para encabezar esa nueva etapa es Silla. Javier. Yo debo de vivir en otro país. Vives en España. Debo vivir en España, pero mira, es que me hace muchísima gracia el tema de decir los indultos, es que lo han dicho los dos y es que me he quedado anonadado. Los indultos y la amnistía han servido, ¿para qué han servido? ¿Para dinamitar? ¿Para que tengan más reivindicaciones? ¿Para que ahora pidan la autodeterminación? Es mentira, es totalmente falso. Mira, lo que ha servido al PSC es vender al resto de España y dárselo a Cataluña. Es que los castellanos nos muramos de hambre mientras ellos les perdonan 21.000 millones. Es que les demos los rodiles. Y es que al final, tú sabes como yo, que el primer elemento de voto es el voto egoísta. Es decir, si tú me pagas, inviertes mucho, yo te lo agradezco votándote. ¿Y eso qué ha hecho? Pues al final, todo lo que ha ido cediendo el gobierno de Sánchez y robándole al resto de España para dárselo a Cataluña, es lo que al final los catalanes han dicho, la pela es la pela y te lo vamos a pagar con votos. Y lo único que se ha hecho es un expolio al resto del país para dárselo a Cataluña, porque en Cataluña es el único feudo que le queda al PSOE, porque vistas las elecciones que ha habido en el resto de las regiones, es el único feudo donde está fuerte. Luego lo del PP me hace muchísima gracia, porque creí que por lo menos lo ibas a reconocer. Es el partido que más ha subido, porcentualmente. Pero también he dicho que se ha llevado a votos Ciudadanos. Es más, y también Ciudadanos se les llevó antes a los suyos. Yo lo único que digo es que el PP necesita todavía mucho más. El PP, para ser fuerte en España, había perdido, había dejado Cataluña porque estaba en un 3% de voto en las anteriores elecciones del 2021, y recuperar y volver a estar a 2 puntos de Esquerra Republicana, porque está a 2 puntos de Esquerra Republicana, para ellos es un gran resultado, pero sigo pensando que es muy corto si quiere verdaderamente volver a estar en Cataluña como una fuerza verdaderamente representativa. El Partido Socialista recoge todo lo que le hemos pagado, al resto de España. Los indultos y la amnistía lo único que han hecho es hacer crecer el independentismo. Se ha radicalizado. Es más, en Cataluña ahora mismo, y voy a hacer un repaso muy rápido, Cataluña ahora mismo es la región casi que peor está en España en los últimos años. Voy a hacer un repaso rápido. La baja natalidad. No pueden pagar las pensiones. Es la zona de España donde hay menos cotizantes por persona. Tienen una sequía galopante que nadie ha puesto remedio. Tienen problemas con el sistema agrario porque se han olvidado de la política agraria. La inmigración en algunas zonas llega al 30% y está totalmente descontrolada. Tiene una derrota educativa porque es la región donde peor educación ahora mismo en España. La droga.
lidera la lista de producción de marihuana y de exportación de marihuana con lo que está pasando ahora mismo y con lo que está ocasionando todo eso. Tiene la mayor lista de espera de todo el país, el transporte público no funciona, hay una inseguridad convirtiendo a Barcelona en una de las zonas más inseguras de este país. Y ahora mismo tú te vas a todos los sitios en Europa y una de las zonas más inseguras, por no entrar en la pobreza. Cáritas está dando de comer a 190.000 personas diarias en Cataluña. Es decir, los catalanes tienen problemas muy serios, mientras aquí lo único que se está fomentando desde la política de Sánchez es el independentismo, que es lo que se va a poner encima de la mesa para formar gobierno en esta legislatura. Juan Francisco, ahí tiene materia para... Hay varias cosas que se ha comentado. Javier, como siempre, entra a saco. Bueno, yo creo que todos esos problemas que has señalado y que probablemente se han ido agravando durante el tiempo, sí que hay una cosa que es evidente, que el proceso, como cualquier proceso nacionalista, al final lo que intenta es tapar muchos problemas con una bandera. Y eso se ha intentado, y es que Cataluña lleva arrastrando estos problemas durante mucho tiempo. Y durante la etapa del proceso parecía que solo se hablara del proceso. Y lo que no se atendían es a las gestiones concretas. Y eso yo creo que ha cambiado un poco, ¿vale? Ha cambiado un poco, sobre todo, y aquí se ha visto en estas elecciones, de pronto el eje, digamos, ese eje soberanista... Oye, el PSC ya ganó las anteriores, es que parece que el PSC viene de abajo y le han recompensado. No, el PSC tenía el 23% de los votos y es verdad que ha subido al 27,96%, pero también ganó las elecciones del 2021. Cierto, porque bueno, la política ha ido cambiando y yo creo que sí que se ha ido diluyendo ese perfil, ese discurso soberanista, esa importancia del soberanismo, pues también un poco, en principio, por la frustración de no conseguir lo que prometían, lo que realmente prometían, y luego también pues por la propia gestión diaria, ¿no? Y luego yo creo que sí, que es importante reconocerle al gobierno los indultos y amnistía. No es verdad que han subido los independentistas gracias a la amnistía y a los indultos. No es verdad. De hecho, ahora vemos como los partidos nacionalistas, independentistas, es imposible que sumen para lograr una mayoría. Es imposible. Solo suman los partidos de izquierdas. Entonces, claro, eso quiere decir algo, eso es por algo. O sea, no se han reproducido los soberanistas. Se reproducían cuando se utilizaba una política desde el Partido Popular, ojo, y también desde el PSOE, hasta que las circunstancias de pactos le obligaron a cambiar, muy dura, de judicializarlo todo. Pero cuando ha habido una política de diálogo, de indultos, todo eso ha bajado. Claro, tú has hablado de gestión y que Cataluña tiene muchos problemas. Y es evidente, y claro, es evidente también que Esquerra Republicana ha estado gobernando y no lo ha sabido solucionar. Y yo creo que eso enraiza muy bien también con por qué ella ha crecido en votos. Porque claro, al final, primero por la ley de amnistía, pero también, hombre, la gestión diaria, eso también ha desgastado muchísimo a ERC. Eso ha desgastado muchísimo. Y luego también hay que entender que ella ha cultivado, y es así, que tiene un perfil que quizás, no sé cómo decirlo, como muy templado, que en Cataluña sienta muy bien, como en su momento Montilla, como incluso Artur más antes de lanzarse, que gusta mucho, y luego ha cultivado también un perfil, en ese sentido, también un perfil muy transversal. Se ha hablado del Partido Popular y Vox. Es interesante, porque aquí se ha roto un discurso que era que el Partido Popular tenía que crecer a costa de Vox. No. Se ha visto que Vox tiene una base que quizás no todos esperábamos, pero una base muy estable, y que va a ser muy complicado que el Partido Popular crezca a base de Vox. Entonces tendrá que buscar apoyos por otro lado, quizás moderándose un poco, buscándolos por el centro, o quizás incluso de cara al futuro, Feijóo intentando buscar el apoyo de la derecha nacionalista de siempre. No ahora sería imposible, pero yo creo que en un futuro no muy lejano, Feijóo intentará, pues eso, el apoyo de la antigua Convergencia, del PNV. Alfredo Losada. Decía Javier que él debía vivir en otro país. Y yo la verdad es que oyéndole cómo ha definido a Cataluña, parece que Cataluña es un territorio sin ley, que vas por allí y te están tirando tiros, y si no te están robando, y ves a la gente drogándose por la calle y todo, y yo... Justo todo eso he visto la última vez que está en Barcelona, bueno, pero todo junto, ¿eh? Todo junto. Todo junto.
He Javier, visto a gente drogándose por la calle, a una persona que le robaban el móvil pero para drogarse, mientras estaban hablando, Javier, en medio de la plaza. pero, Javier, he visto en las Javier, Ramblas. Si yo entiendo que tú jamás vas a reconocer nada que haya hecho bien. Si lo he visto. Sí, yo te lo he visto, te voy a decir, pero no tienes que ir a Barcelona a ver gente drogándose por la calle, porque en Madrid también lo hay. Pues no lo he visto. Y no te vaya muy lejos tampoco, o no salgas de Medina. A mí me parece que cuando se ponen los extremos, y tú, en relación con Cataluña y con el gobierno de Pedro Sánchez, siempre vas a poner los extremos, porque no, jamás vas a reconocer nada, lo decía antes Juan Francisco. Yo creo que si el diálogo, lo de la amnistía, que aquí lo hemos estado debatiendo y yo estaba a favor, lo de los indultos, que por cierto, Aznar también indultó a más gente de los que se va a indultar con la amnistía, pero eso no lo hemos, eso siempre se obvia. Se habla siempre de que es que Pedro Sánchez ha amnistiado, o es que, bueno, pues vamos a mirar a ver quién no ha amnistió. Y Rajoy, fíjate a todos los maleantes y ladrones que amnistió, ¿no?, con la amnistía fiscal, y ese nos costó también dinero. A mí me parece que cuando no se quiere reconocer las cosas, pues no se van a reconocer. No, pero rebáteme, no te estoy diciendo, yo te estoy diciendo, tú estás diciendo que lo de la amnistía, yo te digo que lo de la amnistía, a pesar de todos vosotros, yo creo que ha pacificado mucho Cataluña. Los indultos, se ha visto que que han sido buenos para poder llegar a un proceso de diálogo y de todo. Hablas tú de que es que va a seguir pidiendo RC, va a pedir, lo has dicho tú. No, es que tú debes de oír unos medios y otros. En eso estoy convencido. Pero tú no oyes a por Cataluña y Esquerra Republicana lo que están pidiendo, lo de la autodeterminación, el referéndum. Yo he oído hoy a Junqueras diciendo que van a estar en la oposición, que es donde les ha colocado a los ciudadanos, pero no han pedido nada más. Nada más. Otra cosa es que los medios más conservadores sigan con el mantra de que... Yo lo he visto en directo en el Congreso. Yo te estoy hablando, yo te estoy diciendo, Javier. Entonces, a mí me parece que vamos a esperar a ver. Que RC vaya a pedir la autonomía, pues fíjate cómo... O sea, el referéndum, mira cómo les ha ido. El desgaste de RC es por la mala gestión que ha estado haciendo durante los últimos años en el gobierno catalán, en educación, en seguridad, como dices tú, en todo. ¿Por qué? Porque no se han dedicado a gobernar, porque lo único que se han dedicado es: yo quiero la independencia, yo quiero el referéndum. Esa es lo único que se han dedicado. A lo mejor si a ella le dejan gobernar, pues Cataluña sale de todo ese del oeste que tú pintas. Javier. Bueno, primero, hay que decir, es que estamos hablando del PSC como si el PSC fuera... Yo tengo que decir que cuando se pidió la autodeterminación, es que ahí tienen poca memoria. Yo a lo mejor que tengo un poco más de memoria. Cuando pidieron la autodeterminación en el Congreso, el Partido Socialista Catalán votó a favor de la autodeterminación, ¿vale? Excepto la ministra de Defensa, que se levantó y se fue. Entonces, cuidado cuando hablemos del Partido Socialista Catalán, que estamos hablando de un partido que también está jugando un doble juego. Segundo, estoy convencido de que si a los violadores que han salido de la cárcel por la ley del sí es sí tuvieran que votar, le votarían todos al PSOE. Estoy convencido, porque cuando se le hace un favor a la gente te responde. Venga, Javier, no, bueno, si estamos hablando. Y luego lo que sois incapaces de reconocer es que aquí no ha sido la amnistía. Primero, una amnistía es una perversión ya de unos tíos que han robado y que han hecho ellos mismos que los propios ladrones hagan las leyes para que les amnistíen. Y que no os dé vergüenza a vosotros, castellanos, que se haga una amnistía, es para hacérselo mirar. Porque al final, que un delincuente que le ha intentado dar un golpe de Estado, no voy a entrar en todo esto, pero que ellos mismos, para mantener un gobierno, se hagan su propia ley de amnistía, y que me digas que esto ha servido para que voten al PSC, no. Lo que ha servido para que voten al PSC es la compra de votos.
Porque sabes que el primer elemento para votar a una persona es que tengas el favor, que vayas a invertir ahí. Estoy convencido que si ahora llega un partido de estos nuevos y llega a Aragón y dice que va a desviar el Ebro y que todo lo monegro va a hacer un jardín maravilloso y que va a ser eso un regadío, pues estoy convencido que le votan y a lo mejor ya no le preguntan ni qué piensa de otras cosas. Porque la gente somos egoístas a la hora de elegir el voto y votamos a aquellos partidos políticos que creemos que nos van a ayudar o que nos van a ayudar en nuestra economía. Y ese es el principal motivo de voto y lo sabes tú, porque lo hemos hablado muchísimas veces. A partir de aquí, ¿cuál es el problema ahora mismo? El problema es, yo me voy a mojar, creo que va a haber un adelanto de elecciones, o sea, va a volver a haber elecciones, porque creo que Esquerra Republicana le sale mal apoyar al gobierno, le sale mal, y aquí como la gente, la política en la mayor parte de los casos no mira por los ciudadanos, sino mira por su propio futuro, a Esquerra Republicana le ha salido mal los apoyos en el gobierno nacional y ha bajado de votos. ¿Se va a meter Esquerra Republicana en un tripartito? Bueno, han dicho que no, también es cierto que hoy digo soy, mañana digo arre, porque es lo que tiene la política, que la palabra no se mantiene. Pero puede que no entren. Si no entra Esquerra Republicana en un gobierno, ¿va a haber gobierno? Por parte del PSC no va a haber, porque nadie más le va a apoyar. ¿Cuál es la otra solución? Que gobierne Junts, porque claro, lo primero que ha dicho Puigdemont es, no ha gobernado Sánchez y no ha ganado, es lo primero que ha dicho. Como ya nos hemos acostumbrado, aunque quede segundo o tercero pueda gobernar, lo único que tienes que hacer es darle al resto lo que te pidan. Entonces, ¿Junts podría facilitar el gobierno del Partido Socialista? Pudiera llegar a ser, porque también es una veleta, pero ¿a cambio de qué se lo iba a hacer? A cambio de más dinero, de hacer el cupo fiscal. Claro, porque al final Cataluña quiere el cupo fiscal, pero que nosotros sigamos pagando las pensiones. Porque esto es el egoísmo puro y duro. Al final hay una discriminación tremenda con Cataluña con respecto al resto del país. Y esto es lo que está pasando. O sea, que las dos fórmulas del gobierno para el resto de España son malas, porque ojalá fuera la coherencia y dijeran, miren, vamos a abstenernos todos y que gobierne el que ha ganado. Ojalá, yo lo estoy deseando. Y que aunque no sea con pactos, o sea con el pacto de los comunes que están más cerca, les dejaran gobernar. ¿Esto que sería lo ideal en política y que sería lo lógico va a suceder? Creo que no. Y si se lo permite Junts por Cataluña, va a querer seguir expoliando el Estado. Esa es la realidad. Y el proceso va a estar más vivo que nunca si Junts le permite gobernar. Y si no le permite gobernar, ¿qué nos queda? Elecciones. Juan Francisco. Bueno, yo creo que Esquerra Republicana, claro, es verdad que ya se está analizando y hay que analizar un poco por qué ha caído. Y es verdad, la gestión ha sido en estos años nefasta. En su defensa diré que es que tenían que apoyarse en Junts, y a Junts le pasa un poco con el Partido Popular en España como cuando gobierna la izquierda, que se creen que el Estado es suyo, en este caso la Generalitat, y si no gobiernan ellos hay que destruirlo, hay que destruir a quien está. Es así, y Junts ha jugado ahí un poco a eso. Claro, ahí había mucha inestabilidad y bueno, pues han gestionado fatal. Entonces la gente, pues bueno, también habrá dicho, dice, hombre, para experimentos me quedo con los dos que tradicionalmente han gobernado, que por lo menos, lo hicieran mal o bien, por lo menos les voy conociendo. También, por otro lado, el discurso de Esquerra Republicana sobre el soberanismo ha ido cambiando. Ha sido un discurso mucho más práctico, que en su momento, antes de la amnistía, le estaba dando resultados. El discurso de RC era más pactista, más hay que superar esto, mientras desde Waterloo el señor Puigdemont seguía diciendo vamos a seguir con la declaración unilateral de independencia. Eso después de la amnistía cambió. Es verdad que el discurso soberanista está cambiando lentamente, por eso, bueno, salen al Congreso, sí, seguimos pensando en la independencia, bueno, ya, pero volvemos a lo mismo. Lo que decía antes, lo están utilizando un poco para colorear el discurso, para aglutinar, pero no como algo real. Es como cuando se utilizaba, pues eso, cuando en su momento lo utilizaba Pujol o lo utilizaba Arzayus y toda esta gente, que sacaban la bandera enseguida, bueno, pues para mover a la gente. Yo creo que ahora mismo la situación es totalmente distinta a la de antes, o sea, no estamos en una etapa de proceso, estamos en un post-proceso y ya veremos dónde desemboca. Seguimos con el tema de la amnistía. Es verdad que por el tema de la amnistía no se puede explicar solo el triunfo de ella. Tiene que ver el fracaso de Esquerra Republicana en el gobierno también
y bueno, y el propio perfil que el PSC ha cultivado, un perfil bastante moderado durante estos años. Pero no se puede decir tampoco que la amnistía es un expolio y demás. La amnistía es una herramienta política que se ha utilizado, y se ha utilizado para desactivar unas posiciones soberanistas, y ha dado resultado. Espera que lo entiendo, es que me he perdido. Para desactivar, la amnistía se ha hecho para perdonar a unos delincuentes y decir que eso no es un delito. Eso es lo que se ha hecho. Ahora tú que quieras hacer otra interpretación, la amnistía solo tiene una interpretación. El que tú le busques otra, la amnistía es perdonar a unos delincuentes diciendo que el delito que han cometido no es delito. Sí, eso es una amnistía. Ahora, si le quieres buscar otra percepción de la RAE que no existe... No, de la RAE no. O sea, yo te estoy diciendo que es una herramienta política. No, y se ha utilizado... no existe como herramienta política. Tanto la amnistía como los indultos se han utilizado para desactivar el soberanismo, y lo han conseguido. Es que no llegan a la mayoría absoluta ni de lejos los partidos soberanistas, que además están fragmentados, cada uno con una posición. Es que son incapaces además hasta de ponerse de acuerdo. Entonces yo creo que ahí han tenido éxito, el gobierno ha tenido éxito, y el PSC ya ni te cuento. Se habla aquí de otras elecciones. A ver, no va a haber otras elecciones. El electorado de Esquerra Republicana está dividido. Otras elecciones para Esquerra Republicana serían un suicidio. Solo hay una posibilidad, que ella sea presidente. ¿Tripartito? No. No creo que haya tripartito, más que nada porque a Esquerra no le interesa entrar en el tripartito, y bastante tiene con el lío que va a tener interno, y desde luego los comunes yo creo que no tienen fuerza para meterse en un gobierno. Son seis escaños, muy poco, y eso habría que también los comunes, o sea, donde está mi fuerza política, Izquierda Unida, tendríamos que repensar un poco la fórmula, porque elección tras elección nos estamos pegando un batacazo. Que en teoría estas fórmulas, los comunes, sumar, eran para aumentar el espacio, y al final ya no es que nos quedemos en el espacio que había antes, es que lo estamos disminuyendo. Entonces, bueno, yo creo que también esa autocrítica por mi parte, y tendremos que hacer en todo el espacio, es una autocrítica. Pero ya digo, no creo que haya otra repetición electoral. A Esquerra Republicana no le interesa. Podría ser dramático para ellos, y lo único que quedaría es que polarizaría otra vez más entre el PSC y Junts para volver a un escenario, yo creo que similar, pero mucho más polarizado. Alfredo. A mí me parece que yo respeto todas las opiniones. Me parece que los que opinan que va muy bien este enfrentamiento, en que la amnistía está, que la amnistía son los menos tolerantes y no respetan lo que podamos opinar los demás, ¿no? Entonces, aquí se ha abierto, hay dos bandos, los que están a favor de una amnistía y unos indultos para poder mejorar la relación con Cataluña, y los que le va muy bien el enfrentamiento y resucitan a ETA cuando les viene bien, ¿no? Y qué casualidad que durante la campaña, el día antes de las elecciones, de empezar la campaña, el Partido Popular y la derecha estaban todos los días con la amnistía y los indultos. Se abre la campaña y no ha abierto la boca nadie de amnistía, y al día siguiente de las elecciones ya hay convocada hasta una manifestación para ir contra la amnistía, ¿no? Pues bueno, ¿por qué no lo han dicho durante la campaña, que lo han ocultado? A lo mejor hay gente que dice que no lo ha ocultado, yo no lo he oído nunca, ¿no? Después, yo creo que lo hemos dicho ya, RC, el haber perdido, que ha venido perdiendo poco a poco, y esta vez ha sido ya un batacazo total, hasta tal punto que el presidente se va, ¿no? Abandona la política. Yo creo que los últimos años, lo he dicho antes, lo vuelvo a repetir, el enfrentamiento que había con otra parte de la sociedad catalana que no quería la independencia para Cataluña, la ha ido restando, y es verdad, ahí voy a estar de acuerdo con Javier, no del todo, pero un poquitín sí, ¿no? En que hay problemas en Cataluña, pues en la educación, en la sanidad, en la sequía y todo, que la Generalidad no ha sabido atajar esos problemas, y los ciudadanos eso le tienen que pasar, como a cualquier otro gobierno le pasa factura. Y es verdad que viendo los resultados,
me parece que lo decía antes Juan Francisco, una baja participación, porque en el 17 fueron el 70 y tantos % y el otro día fueron el 57, o sea, un 20% menos. En el 17 Ciudadanos sacó 1.100.000 votos y el otro día desapareció del mapa, ¿no? Han cambiado en estos pocos años todo muchísimo. ¿Por qué? Porque en el 17, que fueron los peores resultados que ha sacado el Partido Popular, con 3 diputados, pues ahora lo ha duplicado. ¿Por qué? Porque yo creo que la sociedad en general y la catalana, que es la que nos ocupa, prefiere la tranquilidad y defender. Yo ayer oía un matrimonio que era independentista hablar en un medio de comunicación, en una televisión, y yo decía, joder, pues porque han dicho ellos que son independentistas, pero era una gente normalita, no con rabo, ni con cuernos, ni con el trípode, porque es que algunos les pintan a los independentistas como auténticos diablos, ¿no? Y después, con respecto a gobernar, yo soy de los que creo que debería de gobernar ella, por supuesto. RC no va a entrar. Sí que puede ser que les dé el apoyo y se queden con la abstención, no el apoyo, en la oposición, porque si se quiere recuperar, está claro que no puede entrar en un gobierno. Darle el apoyo, como pide el fugado de la justicia, el Puigdemont, el apoyo a Junts, tampoco, porque es su enemigo. Entonces, y los Comuns, que efectivamente es una fuerza que no remata, que pierde, pues podría pactar a lo mejor con ella y en vez de 42 ser 48 en el gobierno, porque yo creo que las políticas no son tan alejadas y que sería lo mejor que podría haber para Cataluña. Antes de darle la palabra a Javier, Javier ha dicho que cree que va a haber una repetición. No, yo no. Juan Francisco, que no. Yo no, tampoco. Yo no. Vale, queda claro. Yo no, porque creo que es que no interesa a nadie. Y yo estoy convencido que RC, antes de ir a unas elecciones, apoya decididamente a ella. Pues sí. Javier. Yo no sé si tienen rabos y cuernos, pero a mí oír a la gente de izquierdas hablar del independentismo con esta naturalidad es que me resulta chocante. Sobre todo porque estamos hablando de lo que es el egoísmo puro y duro de la gente. Es como si yo dijera ahora, pues mira, el que tenga más dinero que se pague el hospital y el que no lo tenga que se joda. ¿Qué es lo que al final eso está pasando, que el Partido Popular eso está pasando. Eso si quiere luego debatimos. Vale. Y esto lo dicen los partidos de izquierdas, es decir, no pasa nada, no tienen cuernos, claro, son insolidarios. Durante toda España ha ido invirtiendo allí, se ha puesto a las industrias, se ha puesto no sé qué, y ahora que si estamos generando dinero, que le den por saco a Extremadura, que le den por saco a Castilla y León y que le den. Y si es mejor, bueno, mejor que le den por saco, pero que nos sigan pagando las pensiones. O sea, no es que tengan rabos y cuernos, pero que desde los partidos de izquierda se defienda la insolidaridad, me parece que por lo menos se lo tienen que hacer mirar, y bastante. Luego ya lo de la amnistía, que los políticos se indulten entre ellos, pero ¿de qué estamos hablando? Y que a la gente le parezca bien. ¿Por qué? Porque es político, se puede indultar entre ellos. Ah, pero tú vas a hacer algo y a ti no te indulta nadie. Tú pagas tu pena, tú pagas tu cárcel, tú pagas tu multa, pero esto... no pasa nada, que habéis desfalcado, lo quitamos. Oye, terrorismo, nada, te lo quito. Oye, que se habéis lesionado a los policías, no pasa nada, también lo quitamos. En una mesa para que se siente un señor en el gobierno. Los propios delincuentes se hacen su propia amnistía y os parece normal. No, es que pacificación, ¿qué pacificación? Si Cataluña estaba, si ya nadie nos acordamos de Puigdemont, si el que ha rehabilitado a Puigdemont... Mira, Sánchez tiene dos virtudes, rehabilitar a Franco cuando lo necesita y a Puigdemont, que es el mayor cobarde, que se va en un maletero y le trae como si fuera un héroe, porque todavía el Esquerra Republicana se quedó aquí, hizo algo y dio la cara, pero es que encima se escapó. Y luego lo que hablábamos, es que has pintado a Cataluña. Vamos a poner las cosas claras. ¿Hay muy baja natalidad en Cataluña? ¿Lo estoy pintando yo o es real? La sequía, ¿lo estoy pintando yo, me lo estoy inventando? ¿O es real que no han hecho nada durante todos estos años con los problemas de sequía, que ahora se ponen a montar desaladoras deprisa y corriendo? ¿Esto es opinión o realidad? ¿Es verdad que no tienen ni una política agraria y que están los agricultores que trinan porque no hay política agraria desde hace un montón de años en Cataluña? ¿Me lo estoy inventando yo también? ¿O es realidad? La inmigración, ¿qué hay poblaciones que tienen más de un 30% de inmigración? Me lo estoy inventando yo, son datos.
El tema educativo, que son los últimos en el informe PISA, que hay niños de 5 y 6 años y no saben ni sumar. Me lo estoy inventando yo, es un dato real. La droga. Yo no sabía que Cataluña era el mayor productor y exportador de marihuana, pero es un dato real, que cuando he venido, lo he estado mirando, dentro de los problemas que tiene. No me lo invento. Luego, las listas de espera de Cataluña, que son casi las mayores de España, ¿me lo estoy inventando yo? ¿O te vas y miras las listas de espera a ver quién tiene más días de estar en Cataluña? Por no hablarte del transporte público. Pregúntaselo a los catalanes cómo funciona el transporte público en Cataluña. Y bueno, ya no te voy a hablar del nivel de ocupación. Dices que tú vas a Barcelona, ¿sabes dónde existe el mayor nivel de ocupación de toda España? En Barcelona. El mayor nivel de ocupación de toda España, porque se protegen políticas de gente que roba a otras personas su vivienda, porque les roba a otras personas su vivienda. Y la pobreza que Cáritas esté dando a 190.000 personas de comer todos los días en Cataluña, no lo digo yo. Esto no son opiniones, son realidades. Juan Francisco. Yo estoy de acuerdo con que el independentismo es insolidario. Sí, yo estoy de acuerdo. Y el nacionalismo, de todo tipo, ¿vale? El español y el periférico, de todo tipo. Al final lo que hacen es centrarse en la identidad territorial en vez de, a lo mejor, en los problemas sociales que tiene la gente. Eso está claro. Claro, el problema es que cuando tienes un problema, y aquí había aquí había un problema de convivencia, de un territorio donde era imposible una normalización, un gobierno estable, hay que gestionarlo y hay que abordarlo. Y eso yo creo que es lo que ha hecho el gobierno cuando ha empezado a hacer indultos y bueno, la ley de amnistía y demás. Que es verdad que no es de pronto que a Pedro Sánchez, y eso, bueno, pues por ideología lo haya hecho. Pedro Sánchez yo creo que es el presidente menos ideológico que tenemos, o sea, ha cambiado de postura 8.000 veces, de izquierda a derecha, según la convención. Y con él, todos los que estaban en contra de la amnistía, sí. Y luego cuando Sánchez dice, ahora estamos todos a favor, y todos dicen, si tú lo dices, ahora todos estamos. Y les sabías, hacía 4 días estar en contra, y todos vuelven a cambiar. Sí que es verdad que en el espacio... Juan Francisco, sí que estaba con... Efectivamente, sí que es verdad que en el espacio de la izquierda del PSOE eso siempre se ha tenido claro, ¿vale? Podemos en su momento, Izquierda Unida, los comunes, ahí ha habido siempre más coherencia. Pero es verdad que Pedro Sánchez cambió cuando ha necesitado los apoyos, ¿vale? Y lo ha cambiado para solucionar un problema, aunque haya sido inducido. ¿El suyo? Y lo ha solucionado. Lo ha solucionado a base de indultos y a base de amnistía. Claro, el problema es que los indultos generaron mucho problema y mucho ruido, pero claro, aquí ha habido indultos muchísimos. Ha habido indultos, claro, por temas económicos, con banqueros, con otros políticos. Claro, y cuando eso ocurría, no se generaba todo el revuelo, no se generaban esas manifestaciones. Yo creo que eso también tiene una intencionalidad. Y eso también movía mucho dinero, y mucho dinero que se habían llevado, y que era dinero que a lo mejor no iba a los hospitales, a la educación, ¿no? Pero al final, todo eso no generaba la indignación que genera todo este tema. Y yo creo que la derecha española, o sea, el Partido Popular y Vox, juegan mucho a eso, ¿no? Volvemos a lo mismo de siempre, se ha hablado otra vez de gestión, y yo me parece importante hablar de gestión, porque no se puede explicar lo sucedido en Cataluña solo por el tema de la identidad territorial, solo por el tema del soberanismo, del nacionalismo, del independentismo. Hay una mala gestión durante todos estos años, también de los problemas, que ahora empiezan a aflorar. Y que en Cataluña se habla de eso, porque fuera parece que solo nos interesa de Cataluña muchas veces el tema identitario, pero no, dentro de Cataluña se habla de eso. Mira si se habla que de pronto los empresarios catalanes empiezan otra vez a apoyar a Junts, porque cuando se lanzó al tema soberanista, los empresarios dijeron no, cuidado, esto no, porque claro, esto nos viene mal, pero ahora empiezan otra vez a apoyar a Junts. ¿Por qué? Bueno, pues porque ven que hay un cambio de discurso, que hay un cambio de intenciones, que vuelve a intentar ser la antigua convergencia, lo que queda de ella. Es verdad que utilizando de momento la bandera identitaria, el tema del soberanismo, pues claro, pero que digamos que se vuelve un poco a ello. De hecho, hay que tener en cuenta una cosa, cuando fueron las municipales, en Barcelona presentaron a Trias, que Trias en tema de soberanismo siempre ha estado en contra. O sea, cuidado, que es que las cosas van cambiando y evolucionando y están en movimiento. Alfredo, vamos con una última ronda de lo que hace referencia a Cataluña. No, Javier, yo es que creo que no
o no me ha entendido, a lo mejor me he explicado yo mal, porque Javier no es de los que no entiende las cosas. Yo le he dicho que uno de los motivos que RC ha perdido tantos votos es por la falta de gestión durante todos estos años, porque fíjate de los años que lleva gobernando RC, y en los últimos fue él solo, pero anteriormente fue con Junts, y toda la política que se estaba haciendo, lo he dicho antes, y creo que tú me has oído, era que uno de los motivos por los que ha perdido RC tanto ha sido, o por lo menos eso lo pienso yo, es eso, ¿no? Es la falta de gestión para los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña, ¿no? Porque tienen muchísimos problemas, igual que los tenemos en todos los sitios, y a lo mejor en Cataluña, como es el foco a nivel nacional, pues se les ve más, ¿no? Porque mientras exista el discurso ese de que los catalanes nos roban, va a ser muy difícil quitarlo, ¿no? Y la gente de derecha es de que lo... No, hombre, eres tú eres el primero que lo dice, claro, y yo creo que no, pero bueno, no voy a entrar al juego ese de que Cataluña nos roba y los demás no, y es que Cataluña, porque te lo he dicho en la primera intervención. Yo creo que cuando uno tiene esa contra el gobierno central y contra la figura de Pedro Sánchez, no seré yo quien que lo defienda, para eso que vengan la gente del Partido Socialista y le defienda, pues es muy difícil reconocer cualquier cosa. ¿Que ha cambiado de opinión? Sí, yo aquí estuve en un debate de la amnistía y lo primero que dije es que a mí no me gustaba, pero que si servía para que Cataluña volviera a la senda de la concordia, de la negociación y de todo, pues que bienvenido sería, ¿no? Porque es que cuando los catalanes han pactado con Aznar o con Rajoy, han debido ser fabulosos. ¿Quién es el que más cuota les dio a los catalanes? Javier, José María Aznar, pero de eso no. Los catalanes nos roban, y no soy yo el que voy a defender a los catalanes tampoco, ¿no? Yo me defiendo a mí, porque yo aquí estoy como Alfredo Losada, no estoy representando a nadie. Entonces a mí me parece que mientras exista ese discurso va a ser muy difícil entrar en lo que creo yo que en Cataluña se necesita, y ojalá que no haya elecciones nuevas, porque no sabríamos lo que pasaría, y ojalá que se deje gobernar, es verdad, Illa que ha sacado con los comunes y que con RC, que yo entiendo es un partido dentro del independentismo más moderado y que ha colaborado con el gobierno central, siempre sacando su tajada. Si yo pacto con Javier es para sacar algo a cambio, si no voy a sacar, desde luego no, ¿no? Javier, última intervención sobre Cataluña, porque después quiero cerrar hablando de las europeas, que les faltan 15 días. Lo que quiero que los espectadores entiendan es la perversión del lenguaje. Lo acaban de escuchar. La perversión del lenguaje cuando la gente se expresa. Fíjense. Ha vuelto la convivencia. Los catalanes convivían perfectamente antes de rehabilitar a Puigdemont y antes de la amnistía. Yo no he dicho pero no eso. Se pegaba. Sí, habéis dicho lo de la convivencia. No, hemos dicho problema de para convivencia. volver a la convivencia, que es diferente. Tú no me tragiverses lo que digo yo. El problema de la convivencia. No, Javier, pero no. Se habla de la convivencia. No, catalanes... pero no tragiverses mis palabras. Bueno, yo he dicho que la la amnistía amnistía y todo has dicho la palabra tenía que servir para la convivencia. Vale, ahora sí. Hablan de convivencia, como si los catalanes no pudieran convivir entre ellos. Los catalanes convivían perfectamente antes de rehabilitar al señor Puigdemont. Convivían perfectamente. Se ha pacificado. ¿Pero había alguna guerra en Cataluña? La única guerra que ha habido en Cataluña... la única guerra que ha creado en Cataluña la creó Junts por Cataluña, es que es republicana, haciendo el famosa bandera diciendo ya somos un país independiente, cuando lo único que pacifica es en el 155 a las bandas armadas que había en Cataluña que estaban destrozando Cataluña. Y lo pacifica, que ha sido el único momento que ha habido que pacificar a todos esos grupos que estaban organizados, y fue la policía los que los pacificó. Hasta entonces no había ninguna guerra, ni ha habido ninguna guerra que yo sepa en Cataluña, pero se encanta utilizar el lenguaje bélico
pacificar, convivencia, para intentar darnos a entender que ahí pasaba algo. Y tú hablas ahí, de la perversión del lenguaje. Ahí no pasaba absolutamente Javier, nada. Y tú me estás hablando a mí de la perversión del lenguaje. Claro, es que... Si hay alguien perverso en el lenguaje eres tú, Javier. ¿No habéis utilizado esas expresiones? No. Has dicho pacificado, lo verás luego. Sí, has dicho pacificado. Para Alfredo. intentar pacificar, efectivamente. Claro. ¿O qué? Para que en octubre y noviembre del 17 aquello que era. Si de tu boca salía también de que aquello era una guerra. A ver. Hombre, por favor. Lo que se ha pacificado es el pacificó a la policía mandando a los grupos terroristas que estaban sujetos a los partidos independentistas. Ese es el único momento que se pacifica. Pero luego, todo ha cambiado. ¿Qué ha cambiado en Cataluña? Antes de que rehabilitaran y que entráramos en la amnistía, ya ni nos habíamos olvidado del independentismo, nadie hablaba de autodeterminación, porque al final todo esto se nos olvida, que todo pasa cuando todos los partidos políticos deciden aplicar el 155 y el 155 descabalga todas esas locuras mentales que tenían en ese momento los gobernantes. Y luego dice, es que dices que nos roba Cataluña. Bueno, mira, se han pasado toda la vida diciendo que nos roba España, pero a mí me gustaría que tú, que dices que no nos roba, me explicaras por qué hay que quitarles 21.000 millones de euros a Cataluña y no a Extremadura, a Castilla y León, a Castilla-La Mancha. Me has dicho quitas en el resto de comunidades. Me has dicho a Castilla-La Me has Mancha. oído a mí decir lo contrario. Pero también había quitas en el resto de No, comunidades. de Sí, momento yo también se le ha estoy- quitado a ellos. Y luego, como Pero- claro, todas las comunidades se han hecho, bueno, iremos viendo los casos particulares. Pero de momento, una deuda que tienen Hombre, ellos con que el... es déjame- narices el presidente de Castilla y León, que le ofrecen una quita y dice, no. Hombre, bueno. Pero primero, es que a mí también me hace mucha gracia esto. O sea, yo pago las cosas, no debo dinero. Tú eres un mangarrota, debes dinero y a ti hay que perdonarte. Y yo como no debo, no pasa nada, a mí no me perdonan nada. ¿Pero qué me estáis contando? O sea, tú que has dilapidado el dinero en embajadas, en referéndum, en todo, te lo tengo que perdonar. Y yo, como no lo he dilapidado, es que tú no tienes deuda con el Estado, a ti no te puedo quitar. Esto es lo que está pasando. Es decir, lo más perverso que puede pasar es que a la gente que ha tirado el dinero, porque ese dinero no es de los catalanes, esos 21.000 millones de euros que le quita, es de todos los españoles, de los presupuestos y lo que debe al Estado. Y se le quita a aquellas comunidades, aquella comunidad, de momento se la quito solo a ella, a la comunidad que ha dilapidado el dinero en cosas que no debía. Y me remito a los problemas que tiene, porque con todo ese dinero ha arreglado alguno de los problemas que tiene. No. ¿Dónde se ha ido ese dinero? Pero eso es una mala gestión. Es que Bueno, pues la mala gestión. Y se lo tenemos que perdonar nosotros, que es nuestro dinero, que también es el tuyo, Alfredo. Y se lo tenemos que perdonar. Y luego hay comunidades que no tienen deuda, que han hecho muy bien los deberes. Y decir, claro, es que tú no tienes deuda y a ti no te lo perdono. Y bueno, pues si a mí no me lo perdonas, me lo das. No, es que dar no, es que aquí solo hablamos del FROP y de que perdonar deuda. ¿Por qué? Darme una explicación lógica alguno. ¿Por qué hay que perdonarle 21.000 millones de dinero que han dilapidado los catalanes? Sí. Hasta ahora no he encontrado nadie que me dé una explicación. Ahora mismo, más Javier, que para que se sienta un presidente en el gobierno. Más dinero dimos a la banca y no nos está soltando ni un euro. Y fíjate la cantidad de miles de millones. Si quieres entramos que en el está debate de la haciendo. banca. No, Eso es otra cosa. no toca. Eso La es respuesta otra te la va a dar cosa. Javier ahora mismo, Juan Francisco. La respuesta a lo que has dicho. A De ver. todas formas, también muchas veces ha ido el presidente de Castilla y León coge, se Extremadura queja, o el de- sí, se el queja, dicho de Castilla y se León, queja por mientras le promete hacer una quita, se queja a los catalanes, pero luego cuando viene el dinero de Europa no lo tramita bien No y lo perdemos tramita. subvenciones. O sea, cuidado aquí. Hablas tú de que se pacificó, bueno, es verdad que a lo mejor es un mensaje tal. Se pacificó con el 155. Yo creo que con el 155 y todo lo que vino después no se solucionó el problema, se judicializó. Se metió la policía para solucionar un problema. Como todos los delitos. Un problema que es político. Sí, es un problema político. ¿Había delito o no había delito? Yo ¿Eh? pregunto, ¿había delito o no había delito? Eso tendrían que decidir los jueces. Entonces habrá que también mandarlo al había un juzgado. conflicto. Sí, y se fueron a la cárcel. Fueron a la cárcel. Ojo, menos mal. Fueron a la cárcel. Que los que cumplan los delitos van a la cárcel. Fueron a la si no- cárcel. Pero había un problema político y es lo que se intentó. Se intentó solucionar con los indultos y con la amnistía. Nos guste o no, fue una herramienta que ha tenido éxito. Por concluir un poco, yo creo que sí que se pasa página. Se pasa página, no se entra en un periodo de normalización total, pero sí que, digamos, entra en un postproceso, donde solo ella puede ser el presidente. Me atrevería a decir que sin tripartito, porque Esquerra Republicana está como está, tiene que tener un debate interno, y bueno, los comunes tienen poca fuerza.
se vuelve otra vez, yo creo, en Cataluña a hablar de problemas sociales, ¿no? Yo creo que ahora ha surgido con fuerza que ya, digamos, los catalanes no votan tanto en clave identitaria, sino como en clave de los problemas que tienen allí en Cataluña, que son muchos. Por cierto, yo sí que creo que aunque no estuviera Puigdemont, cuando llegaran unas elecciones se volvería a hablar de procés, se volvería a hablar de soberanía, porque al final eso aglutina y los partidos buscaban aglutinar. Y creo que es importante tener una cosa en cuenta, y es al Partido Popular. Porque en estas elecciones el Partido Popular ha visto cómo su crecimiento no pasa por dilapidar a Vox, porque Vox se queda como está. Su crecimiento va a pasar, o su aspiración a gobernar determinados territorios, incluso España, va a pasar por entenderse con otras derechas, digamos, de corte regionalista, de corte nacionalista, y por supuesto con una moderación del discurso, pero no pasa por dinamitar a Vox, porque Vox, ahí lo vemos, no pierde apoyos, que por cierto, eso yo creo que es un problema por el discurso que tiene Vox, sobre todo en temas de inmigración, en temas de xenofobia, en temas pues eso, contra el feminismo, igual que lo tiene efectivamente ese apéndice que le ha salido al independentismo, que es Alianza Catalana, que en realidad con lo único que se diferencia con Vox es con el color de la bandera con la que se van a pegar, porque luego ideológicamente son un peligro. Bueno, pues lo veremos en poco más de un mes lo que va a pasar con Cataluña. Pero sí que me gustaría saber, Alfredo, si justamente esto puede tener repercusiones para dentro de 10 días que va a comenzar las elecciones europeas. No se puede extrapolar a las europeas a las catalanas, no en España no tiene nada que ver, ¿no? Yo creo que no se puede extrapolar ninguna elecciones. Yo soy de los que pienso que las nacionales no tienen nada que ver con las municipales, las autonómicas o en este caso las catalanas para las europeas. Yo creo que las europeas son unas que, aunque haya mucha gente que no le da importancia, creo que hoy por hoy es unas elecciones muy importantes para el futuro nuestro, para el futuro de todos los españoles, porque nos jugamos pues que la ultraderecha no entre. Tenemos en Castilla y León la muestra, ¿no?, de tener un vicepresidente de Vox, ¿no? Pues nos jugamos el que Europa siga progresando y que no retroceda en derechos sociales, en el trabajo, en todo, ¿no? Y a mí me parece que el día 9 de junio pues es muy importante ir a votar y ir a dejar atrás esas abstenciones que siempre ha habido, porque si las nacionales o las de locales son importantes, hoy por hoy las europeas es donde nos jugamos el cocido, ¿eh? Javier, elecciones europeas, en 10 días justamente arranca la campaña electoral. Bueno, yo no comparto. Bueno, eso es normal, no pasa nada. Siempre que sales de unas elecciones bien, siempre vienes con fuelle. O sea, yo creo que esto sí que se traslada un poco la euforia, y cuando has tenido un buen resultado en anteriores elecciones, en unas elecciones tan cercanas, yo creo que esto le beneficia al Partido Socialista, sinceramente, porque vienes de una buena elección y eso se traslada. Y eso lo hemos visto en muchísimas elecciones, ¿no? Entonces yo creo que al Partido Socialista le va a venir muy bien los resultados de Cataluña, a la gente del Partido Socialista le va a venir muy bien para volver a sacar cara, porque les insufla después de unas derrotas muy duras como había pasado en Galicia, y le viene bien. El resultado en Europa, yo creo que va a seguir gobernando la derecha. Otra cosa es que analicemos en clave europea cómo queda España y qué resultados hay en España. Lo primero que me gustaría es que la gente, en eso estoy con Alfredo, aunque parezca mentira, que la gente vaya a votar porque son importantes, y parece que les dejamos que cuando llega la Unión Europea como que no nos toca, y los que vivimos un poco más la política y el día a día y la administración sabemos la importancia que tiene Europa para cualquier tipo de política común, tanto de las decisiones del Banco Central Europeo como las decisiones agrarias, las decisiones de todo tipo, de pesca, de agricultura, o sea, toca a todos los sectores y es muy importante. Entonces, cada uno, dentro de sus convicciones ideológicas, creo que es importante que vaya a apoyar a sus convicciones ideológicas para que los gobiernos que surjan de la Unión Europea estén más cercanos a lo que piensa cada uno. Y yo lo que animo a la gente es a que vaya a votar.
Juan Francisco. Bueno, yo sí que creo que afectará. Evidentemente el PSOE algo saldrá reforzado y desde luego toda la política de alianzas que haga pues va a ser utilizado por la derecha, como no puede ser de otra forma. Porque... No va a haber ninguna hasta que no pase la... pero bueno, hasta el 10 de junio no hay nada. Pero bueno, seguramente ese discurso sí que saldrá adelante, aunque no haya política de alianza, sí que se irá por el PSOE en Cataluña es apoyado por Esquerra Republicana o va a ser apoyado o investido por Esquerra Republicana, ¿no? Eso se va a utilizar porque, pese a que en Cataluña no tenga ningún efecto, en el resto de España lo tiene. En el País Vasco, pues ese discurso a lo mejor no es muy fuerte, pero en el resto de España y en Castilla lo tiene. Yo creo que es importante ir a votar ese día, pero por varias razones, porque vemos Europa muy lejos, pero muchas de las decisiones que se toman en Europa afectan mucho a nuestra tierra. Ha hablado Javier de las políticas agrarias, desde luego, concretamente aquí en Castilla y León. Yo quiero señalar un aspecto concreto que es el tema de las placas fotovoltaicas. Muchas comarcas de Castilla y León se están rebelando contra la implantación de las renovables, estando a favor de las renovables, pero no de cómo se están implantando. Todo eso viene de Europa. Entonces, votando se cambian las cosas. Votando se cambian las cosas. ¿Me dejas que te haga una puntualización? Porque lo sé. Esto es la cagada de estos gobiernos, porque, por ejemplo, en Alemania estás en Europa, pero en Alemania no puedes poner placas fotovoltaicas en sitios de cultivo. Falta regulación. Y aquí pero no la puedes poner en pastos que no son cultivables, y sin embargo la puedes poner en regadíos. Evidentemente, evidentemente falta un plan. Pero es culpa de nuestro país. Sí, evidentemente falta, sobre todo porque las competencias de ordenación del territorio son de las comunidades autónomas, falta más regulación en la ordenación de recursos energéticos, aquí en Castilla y León, desde luego. Lo que pasa que en Europa se tiene a todo el arco mediterráneo como generador de energía para enviar energía a Europa. Entonces, nosotros tenemos un compromiso con Europa que es generar mucha más energía de la que tiene Alemania en renovables. Pero no tenemos por qué generarla en tierras de cultivo, que es el gran error. Totalmente. Y mucho menos en regadíos. Estoy de acuerdo. Que es que estamos quitando los regadíos para poner placas, por Dios. Estoy totalmente de acuerdo. Y eso es competencia de la Junta de Castilla y León. Pero claro, las peticiones energéticas de Europa condicionan también. Alfredo, ¿quién crees que va a ganar las elecciones en España europeas? Tal y como está el panorama ahora mismo, ¿quién crees tú qué partido No lo va? sé. No lo sé. Yo sé quién quiero que gane. ¿Quién crees que puede ganar? ¿No sabes quién? Yo creo que está, que está muy abierto y dependiendo mucho de los factores, que es verdad que tienen razón cuando dicen que, o Juan Francisco decía ahora, que los discursos de aquí a que sean las elecciones, de que el Partido Socialista o Sánchez pactan con los independentistas, eso sí puede calar. ¿No puede ser parecidas mucho, a unas nacionales? Yo creo que la participación ya de por sí es bastante más baja, ¿no? Sí. Y bueno, pues es que es muy difícil. Pero no te mojas, dices que no sabes quién va. Javier, ¿quién crees que va a ganar? Porque estamos hablando que cada uno va a votar, el que es socialista va a votar a socialistas. Si yo tirara de estadística, gana el Partido Popular por 2 puntos. Claro. Y diré, joder, por 2 puntos. Mirar, todas las elecciones que ha habido, excepto unas que hubo 6 puntos de que le sacó el PSOE, me parece que con Casado, que estaba Casado, me parece que le sacó 6 o 7 puntos, siempre ha ganado uno u otro, el que más en ese momento, que estaba un poco por encima, pero ha ganado por 2 puntos. Nunca ha habido más de 2 puntos de diferencia en intención de voto, porque ser una circunscripción única también es completamente diferente. Todo el ¿Esto viene una encuesta en la que el Partido Socialista está por delante del primer? Si la ha hecho Tezanos, olvídate. Si la ha hecho Tezanos, yo le he pedido a Tezanos que diga, le he comprado a Tezanos que diga quién es el más guapo de Medina. Juan Francisco, ¿quién crees tú que puede ganar? No quién quieres, ¿quién crees? Hombre, yo quien quiero, evidentemente, sumar. Lo veo complicado. A ver, yo creo que el Partido Popular va a ganar. Creo además que Vox va a obtener muy buenos resultados. Y yo creo que en estas elecciones, digamos que el votante de izquierdas va a castigar un poco a la izquierda. También va a haber una pugna interesante en la izquierda que está un poco más alejada, pero es la de Sumar con Podemos, ¿no? Podemos está utilizando estas elecciones europeas para erosionar a Yolanda Díaz. Está utilizando todas para erosionar a Yolanda Díaz. Nació de unas europeas, sí, no te olvides. Para erosionar a Yolanda Díaz y para mantenerse va a utilizar las europeas, porque hacer circunscripción única es más fácil. Y yo creo que ahí va a haber una pugna interesante que por lo menos la gente de izquierdas vamos a estar bastante atentos. Alfredo, ¿por qué no le preguntas a quién va a votar? No, yo voy a votar a Sumar, pero evidentemente Izquierda Unida está en Sumar, entonces es mi opción, efectivamente. Vale. Gracias, Alfredo. Javier, gracias, Juan Francisco. Hasta un próximo debate. Buenas noches. Buenas noches.